Sigue construyendo un gran país. Tus manos y tu ingenio no se agotan. No existe límite para tu obra. Los sueños se construyen en tus manos, ingeniero. Nacimos mirando el cielo, soñando con construir, pensando siempre en un gran país. Noche, mañana y tarde, pensando en crecer. Es nuestra naturaleza ser así. Es que el ingenio tiene un solo frente, mirar el mundo de un lado más bello. Avanza, 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 ingeniero civil. Avanza, avanza, sigue construyendo un gran país. Tus manos y tu ingenio no se agotan. No existe límite para tu obra. Los sueños se construyen en tus manos, ingeniero. Avanza, ingeniero. Avanza, ingeniero civil. Que tus manos y tu ingenio nunca se agoten. Avanza, ingeniero civil. Avanza, 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 avanza. Buenas noches, ingenieros civiles de todo el Perú. Reciban el cordial saludo de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, así como de todos los capítulos de Ingeniería Civil a nivel nacional. Hoy día tenemos la disertación sobre dos temas. El primer tema es el proyecto de directiva para la gestión de las valorizaciones de obras a través del SEACE. Proyecto de directiva que se publicó este fin de semana y que todos los interesados pueden dar sus aportes para que esto se perfeccione, por lo que pedimos a todos los asistentes también presentar por el chat sus aportes, de tal forma que consolidemos y poder remitirlo al OCE. Y el otro tema es la gran noticia que salió también el día martes, el decreto de urgencia 063-2021, que permite que para la firma de los contratos de obra ahora también, independientemente del monto, para obras y consultoría de obras se pueda, en lugar de cartas fianzas, pedir la retención del 10% como garantía. Sobre estos temas va a disertar el ingeniero Marco Cruzado Puente. Marco, buenas noches. Tu saludo para los colegas. Muy buenas noches. Nuevamente acá conversando con el colegio, con el capítulo de Ingeniería Civil, respecto a estos dos temas interesantes. El primero es el proyecto de directiva, que realmente tiene como objeto poder conversar un poco sobre este tema y principalmente dar nuestros aportes para la implementación en lo posible de esta directiva, dado que hasta el día lunes tenemos plazo todos los profesionales o ciudadanos en general a dar sus aportes respecto a a este proyecto de directiva que ha sido publicado por OCE, ¿no? Asimismo, el decreto de urgencia
que nos sorprendió realmente el día 12, me parece que se publicó, que es este decreto de urgencia número 063, que entre otras cosas nos trae esta sorpresa positiva, digamos, que en el artículo 8 nos habla sobre el fondo de garantías como medio alternativo para garantizar los contratos, ¿no? Entonces, esos son los dos temas que vamos a conversar esta noche. Esperemos, sobre todo, sobre la directiva, sus aportes, y sobre el otro tema, la implementación en lo antes posible, porque sabemos que tanto consultores como contratistas tienen inconvenientes con el sistema financiero para poder suscribir los contratos con estas fianzas de fiel cumplimiento, ¿no? Entonces, esperemos que esto se implemente pues, en la brevedad posible. Efectivamente, Marco. Entonces, sin más preámbulos, te dejamos la señal para tu exposición. Adelante, Marco. Bien, estoy compartiendo pantalla. Ahora vamos a hablar sobre este tema del proyecto de directiva para la gestión de valorizaciones de obras a través del SEACE, ¿no? Entonces, así como el OCE nos sorprendió con el cuaderno de obra digital, ahora nos está proponiendo esta directiva, que ahora es un proyecto, de la gestión de las valorizaciones de obras a través del SEACE, ¿no? Y para entender un poco este tema, la directiva dice que el objeto de esta directiva es definir las reglas aplicables para la gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE. Ya sabemos que el SEACE es un sistema electrónico de contrataciones del Estado y es el sistema que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas, ¿no? Adicionalmente a ello, a este concepto de SEACE, que está puesto en su página web de propio SEACE, o de OCE, pues ahora está administrando también el tema del cuaderno de obra digital. Antes también se registraba el expediente técnico de los procesos de selección. Ahora se está proponiendo este tema del registro electrónico de las valorizaciones de obra a través del SEACE. Entendiendo que en realidad, si se quiere proponer un sistema de este tipo, y como lo vamos a ver más adelante, no solamente debería estar enmarcado en general a las valorizaciones del contrato principal, sino que vamos a ver que existen un número importante de tipos de valorizaciones que no lo habla en la directiva y que sería bueno que lo hable con el propósito que después los funcionarios públicos no tengan dificultades con los órganos de control por no haber implementado este procedimiento, ¿no? Que aún, según mi concepto, le falta algunos matices con el propósito de que pueda ser utilizado eficientemente, dado que se entiende que el registro electrónico de contrataciones, uno de los intereses, a mi criterio, es el tema de la transparencia, ¿no? Entonces, para que haya transparencia, lógicamente tienen que registrarse todas las valorizaciones de obra que existen y no solamente las valorizaciones del contrato principal o de las valorizaciones mayoritarias, como lo vamos a ver. Bien, el alcance de esta directiva, que en el futuro va a ser una directiva, ahora está en proyecto, es aplicable a todas las entidades comprendidas en el artículo 3 del texto único ordenado de la ley número 3225 que ejecutan obras públicas bajo dicho régimen, ¿no? Ahí está el artículo número 3 de la ley de contratación, de la ley número 3225 de contrataciones, y nos indica que se encuentra comprendido dentro de los alcances de la presente norma, bajo el término genérico de entidad, los ministerios, los organismos públicos, programas y proyectos adscritos a estos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y organismos constitucionalmente autónomos,
los gobiernos regionales y sus programas y proyectos adscritos, los gobiernos locales, las universidades, las juntas de participación social, las empresas del Estado pertenecientes a los 3 niveles de gobierno, los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o privado. Para efectos de esta presente norma, también las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los órganos desconcentrados tienen el mismo tratamiento que las entidades señaladas en el número anterior. Esto quiere decir que también se regulan o se van a regular por esta directiva específicamente, ¿no? Y la presente norma se aplica a las contrataciones que deben realizar las entidades y órganos señalados en los numerales presentes, así como a otras organizaciones que para verse de bienes, servicios, obras, asumen el pago con fondos públicos, ¿no? Entonces, ese es el alcance o el ámbito de aplicación de esta futura directiva. Su alcance de aplicación es también para los contratistas, ejecutores y supervisores o inspectores de obra y a las entidades que realizan labores de control, fiscalización y seguimiento del proceso de contratación. Algo muy parecido a lo que es el cuaderno de obra digital, ¿no? Lógicamente, pues, en una valorización, de acuerdo al reglamento, como lo vamos a ver más adelante, se establecen, pues, la participación de todos estos actores, uno desde la parte de gestión y otro desde la parte de fiscalización y control, en lo que corresponde, entre otras cosas, a las valorizaciones. También nos indica que es aplicable para la tramitación de valorizaciones bajo otros regímenes legales de contratación, siempre que sus normas así lo dispongan, ¿no? Hay otros regímenes de contratación, como reconstrucción con cambios, gobierno a gobierno, etcétera, que pueden hacer los ministerios, el Poder Legislativo, etcétera. Sin embargo, si sus normas así lo establecen, podrían usar también esta futura, o la plataforma del SEACE, para poder registrar todas sus valorizaciones, ¿no? Entonces, ese es el alcance que tiene este proyecto de directiva, ¿no? La implementación nos indica que una vez iniciado el plazo de ejecución, el área usuaria registra en el SEACE el cronograma de ejecución de obra. Y también tiene que registrar las reformulaciones posteriores del cronograma de ejecución de obra, ¿no? Dado que por actualizaciones o por ampliaciones de plazo o por adicionales, deductivos, etcétera, hay pues una obligación de actualizar los calendarios y como consecuencia también ahora se tendrían que registrar en el SEACE, ¿no? Me parece que es importante porque justamente estos cronogramas o la programación o los calendarios actualizados de obra, de adquisición de materiales, de insumos, de utilización de equipos y maquinaria, etcétera, deberían estar registrados para llevar un control adecuado, ¿no? Pero acá, identificado un primer inconveniente, ¿no? Nosotros sabemos que en la norma anterior el contratista presentaba para la suscripción de contrato todos estos documentos, incluido el cronograma de ejecución de obra, ¿no? Entonces, una vez suscrito el contrato, en las normas anteriores, estos pasaban a ser parte del contrato y eran vigentes ya para la ejecución contractual de la obra, ¿no? Sin embargo, en esta norma, en la vigente, que la cual se va a regir para este proyecto de directiva, hay un procedimiento de aprobación de esos documentos. Ya no solamente la presentación significa que se van a aprobar estos documentos, ¿no? Entonces, como vemos, el área usuaria, bajo este procedimiento que está establecido en el reglamento, no va a tener el cronograma aprobado al inicio del plazo de ejecución. Entonces, se debería precisar que dicho registro se realizará una vez aprobados dichos documentos. Caso contrario, resulta que sería inaplicable, ¿no? Y sobre todo que habría un tema de control ahí. ¿Por qué no registraron, como dice acá, una vez iniciado el plazo de ejecución, ¿no? Entonces, se tiene que precisar que se va a registrar una vez que estos estén aprobados, ¿no? ¿Qué pasará cuando el cronograma, calendarios, etcétera, es controvertido por el contratista? Porque de acuerdo al reglamento, el contratista puede controvertir estos documentos. Se tendrá que precisar al respecto, ¿no es cierto? Porque primero, de acuerdo a lo que establece el reglamento, pueden haber varias condiciones.
La primera condición es que se apruebe lo que establece el supervisor. La segunda condición es que se apruebe lo que o haya observaciones con la entidad. Y finalmente, establece el reglamento que mientras no se apruebe este calendario, porque hay un proceso y un plazo para poder aprobar lo que sobrepasa los 15 días que se tiene como desde la suscripción de contrato hasta el inicio hasta la entrega de terreno, que se utilizaría el calendario que está previsto en el expediente técnico, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones no han sido tomadas en cuenta en la directiva, y en forma muy genérica establecen que solamente se registra, se debería registrar una vez iniciada el plazo de ejecución, ¿no? Y vuelvo a repetir, va a haber ahí imprecisiones y van a haber dudas por parte de los usuarios, por cuanto es obligación de OCE, y eso pasaría como, digamos, un comentario a OCE para que pueda precisar estas dudas, porque cuando hay una directiva se trata de que no haya dudas, que todo esté claro y que no haya objeto o que no nos preste esto a la interpretación, ¿no? Porque cuando interpretamos, resulta que de acuerdo a cómo pensamos, pueden haber varias soluciones, pueden haber varios mecanismos que podemos implementar de acuerdo a nuestra experiencia y de acuerdo a nuestra expertise, ¿no? Y no necesariamente va a ser el mismo, ¿no? Entonces, como consecuencia, estos aspectos deberían ser aclarados en la directiva a efectos de salir con buen pie, ¿no? Con una directiva que realmente sea aplicable y que no sea sujeta luego de observaciones. Nos indica también que las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. El supervisor inspector de obra, según corresponda, es el único usuario autorizado para realizar el registro. La interacción con el sistema supone la aceptación y cumplimiento de sus términos y condiciones de uso, ¿no? Entonces, es el supervisor el único autorizado para poder registrar esto, ¿no? Pero la duda que a mí se me ocurre es, en la ley de contratación y su reglamento nos menciona muy claramente que OCE no menciona que OCE emitirá una directiva sobre las valorizaciones electrónicas, como es el caso del cuaderno de obra digital, por ejemplo, ¿no? En este contexto, se recomienda que se modifique el artículo 194 del citado reglamento para que indique textualmente que, porque está cambiando las condiciones de trabajo con respecto a la directiva, tiene que indicar que en el futuro, así tal cual establece en una disposición transitoria el cuaderno de obra digital, tal cual debería ponerse, para que no haya un tema de cuál norma es la que prevalece, el reglamento de la ley de contratación del Estado o la directiva, ¿no? Porque si prevalece el reglamento, entonces lógicamente tendríamos que decir que no estoy obligado a usar la directiva, ¿no? Entonces, ese es un tema que los abogados, yo simplemente doy un aporte desde mi saber y entender, que para mí debería estar salvado este tema para que no haya interpretaciones sobre el uso de este proyecto de directiva. El acceso a la funcionalidad de las valorizaciones electrónicas, me parece que están usando ya las plataformas existentes, lo cual me parece genial, ¿no? En el caso del inspector, supervisor, el residente y el monitor, o el que está a cargo del monitoreo de esta obra por parte de la entidad, van a tener acceso a la funcionalidad de las valorizaciones electrónicas a partir de sus usuarios que cada uno de ellos tiene en el cuaderno de obra digital. Entonces ya sabemos, y muy bien así lo he explicado más adelante, OCE, que una condición para que pueda utilizarse esta directiva es que se utilice el cuaderno de obra digital, sabiendo que este cuaderno de obra digital
es obligatorio pues ahora, ¿no? Entonces, como ya lo habíamos visto en las exposiciones anteriores con respecto a este instrumento importante de la gestión del proyecto, ¿no? En cuanto a los funcionarios, a los usuarios de control, fiscalización y seguimiento, funcionarios de usuarios de OCE, de entidad o usuarios del propio OCE, acceden mediante el certificado del SEACE que ya también se les ha asignado. Entonces, como vuelvo a repetir, me parece muy importante e interesante que estén usando ya esos instrumentos para no generar pues tantos usuarios, tantas claves, ¿no? que puede traer como consecuencia pues una confusión. ¿No? Los responsables de las áreas usuarias de las entidades acceden mediante el certificado SEACE, debiendo gestionarlo según el procedimiento establecido en la directiva número 03-2020 de OCE, que justamente es para obtener este certificado. El contratista ya tiene su certificación en el SEACE, como consecuencia usa ese mismo usuario y clave para poder ingresar a esta plataforma de las famosas valorizaciones electrónicas. Ahora vamos a ver realmente quiénes registran en el SEACE estas famosas valorizaciones electrónicas, ¿no? Ya veíamos más adelante o anteriormente que el que hace el registro es el inspector o supervisor, o cualquiera de ellos, ¿cierto? Y ellos tienen, digamos, la competencia para registrar la valorización, para modificar la valorización o eliminar inclusive las valorizaciones. También en este caso vamos a ver más adelante que hay dos estadios en el tema del registro de la valorización, uno en estadio borrador y otro ya en el estadio registrado. En el primero pues pueden haber modificaciones, en el segundo ya no, porque ya tuvieron acceso otros usuarios, ¿no? El área usuaria de la entidad tiene acceso a esta funcionalidad también. ¿Y cuál es en el registro de las valorizaciones electrónicas? ¿Qué cosa registra? En principio, actualiza el cronograma de ejecución, de conformidad, registra la aprobación, observa las valorizaciones, registra la fecha de pago, visualiza la información registrada en la sección de valorizaciones electrónicas en el SEACE, ¿no? Entonces, el área usuaria, miren ustedes, actualiza el cronograma, porque ya también registra también el primer cronograma, da conformidad a las valorizaciones, registra la aprobación, observa las valorizaciones y registra la fecha de pago de las valorizaciones. Visualiza la información registrada en la sección de valorizaciones electrónicas del SEACE. ¿Cuál es su funcionalidad del contratista? El contratista puede registrar su factura de pago de la valorización, una vez que vamos a ver más adelante que va a llegar una notificación del sistema. Visualiza la información registrada en la sección de valorizaciones electrónicas del SEACE, ¿no? Solamente hay un registro de su factura y visualiza la información de la valorización. ¿Quiénes acceden a la funcionalidad de la valorización electrónica? Esta directiva nos dice que acceden a visualizar la información un funcionario, usuario de control, fiscalización y seguimiento, los funcionarios de OSI, los funcionarios usuarios de OCE, el residente de obra, el usuario de monitoreo de obra, y se olvidaron de la Junta de Resolución de Disputas, dado que en la directiva que regula la directiva 12 del año 2019 que regula la Junta de Resolución de Disputas, establece que es obligación de las partes, se entiende que es el contratista y la entidad, entregar en forma periódica
información para que pueda ser revisada y pueda tomar conocimiento la Junta de Resolución de Disputas sobre cómo se está llevando la obra. Y entre ellas, lógicamente, están las valorizaciones de obra. Entonces, si se trata de un tema de publicidad, donde muchas personas interesadas en la gestión de este proyecto ven las valorizaciones, yo diría que en el futuro también debería ingresar la sociedad civil para que esté enterada cómo está avanzando en forma el tema financiero de la obra de su interés. Sin embargo, la Junta de Resolución de Disputas es parte del sistema, y eso lo mismo hemos dicho que debería tener acceso al cuaderno de obra digital, que son también documentos que por obligación las partes tienen que remitirle a la Junta de Resolución de Disputas. Y bueno, no sé por qué razón no se ha considerado a la Junta de Resolución de Disputas para tener acceso a esta funcionalidad, ¿no? Entonces, al igual que el cuaderno de obra digital. Bueno, como este es un proyecto de directiva, la recomendación es que también se le cree un usuario a la Junta de Resolución de Disputas para que pueda tener acceso a esta información, con la cual se ahorran, pues, papel, impresiones, y se aporta al tema del medio ambiente. Y el mayor beneficio que se tendría es que la JRD tendría la información en forma oportuna. Porque ahora, uno de los grandes problemas que se tiene en la Junta de Resolución de Disputas es que no se cuenta con la información en el tiempo deseado, o en el momento deseado, ¿no? Entonces, si ya se va a tener una plataforma donde se van a tener las valorizaciones, se van a tener la curva S y todo lo demás, como consecuencia, yo diría casi que es una obligación que se le debe crear un usuario a la Junta de Resolución de Disputas para que tenga acceso a esta información, ¿no? Entonces, esperemos que OCE pueda acoger este aporte, ¿no? Que se va a tramitar por intermedio del colegio, ¿no? Y ahí está el trámite de la valorización electrónica, ¿no? Ya sabemos que el inspector o supervisor, como decíamos, registra al SEACE, ¿no? Y este registro lo hace, digamos, primeramente en borrador, en la cual no es visible para ningún usuario. Como consecuencia, el supervisor puede hacer modificaciones que requiera cuando está en el estado de borrador. Luego, cuando registra y está en el estado de definitivo, y ya es visualizado por los demás usuarios, y ya está registrado en el sistema, entonces en el SEACE, entonces ya no puede ser modificado. Miren, y la importancia, ¿no? El SEACE notifica en forma electrónica, ¿no? Por intermedio de sus usuarios, los correos electrónicos y todo lo demás. ¿A quiénes notifica? Al área usuaria, al supervisor inspector, al contratista, bueno, ahí está doble vez el contratista, al monitor, al residente, etcétera, ¿no? Entonces, notifica en forma electrónica, que me parece importante que una vez que está registrado, inmediatamente el sistema va a notificar a todas estas áreas o a todos estos usuarios, y como consecuencia la información la tenemos en forma oportuna, ¿no? Porque ahora, como se notifica, el inspector supervisor ingresa por meses partes impreso las valorizaciones, y como consecuencia meses partes lo remite a quien corresponda, y para que llegue al área usuaria pues va a pasar 3, 4, 5 días, y van a llegar varios kilogramos de papel a todas estas instancias, ¿no? Sin embargo, ahora, al tener sistematizado las valoraciones electrónicas, me parece importantísimo que va a llegar en forma inmediata
y sobre todo aportando al tema del medio ambiente, ¿cierto? ¿Qué información podría registrarse en el sistema, no? El informe del supervisor inspector se entiende que es el informe de la valorización, datos generales de la obra, resumen de la valorización propia de la obra, el sustento de los metrados ejecutados, se entiende que es la hoja de metrados y qué sustenta a los metrados. Son los planos de replanteo, pues, ¿no? O sea, porque los metrados de por sí sería una declaración jurada si yo solamente registro la hoja de metrados, ¿no? El sustento es, pues, los planos, los controles de calidad, como vamos a ver más adelante, etcétera, ¿no? El cálculo de reajuste aplicando la fórmula polinómica, el cálculo de amortización y deducciones, en caso que correspondan, copia de cronograma valorizado de obra, gráficos de la curva S, informe de actividades del personal clave del periodo respectivo, en caso corresponda, controles de calidad efectuados en el mes, vistas fotográficas de los trabajos ejecutados en el periodo, documentos que sustenten paralizaciones, suspensiones, ampliaciones o aceleraciones del cronograma de la ejecución de obra generados durante el periodo. Y como anexos podrían incluir copias del acta de entrega de terrenos, solamente una sola vez, ¿no? Porque es un solo documento, apertura del libro de planillas, solo por la primera valorización, los pagos a Sensico, Canos por Vicer, el seguro contra todo riesgo, copia de otros seguros, autorización de los entes competentes en caso corresponda, ¿no? Entonces, todos estos documentos se van a tener que presentar y esta norma tiene como referencia el artículo correspondiente del reglamento cuyo título es valorizaciones y metrados, ¿no? ¿Cómo se aprueba la valorización? Ahí está, el área usuaria es la encargada de verificar, dar la conformidad, registrar la aprobación y continuar el trámite de pago de la valorización presentada por el supervisor inspector de obra según corresponda. Una vez que el área usuaria apruebe la valorización, notifica al contratista para que ésta pueda presentar su factura, ¿no? Digamos, en las normas pasadas, la factura era parte de la valorización, ¿no? Sin cuyo requisito no podía, pues, ser tramitado, ¿no? Porque no cumplía con ese criterio, ¿no? Sin embargo, ahora la factura va a ser presentada una vez que la valorización cuente con conformidad del área usuaria y esta conformidad va a ser notificada, ¿no? El registro de la conformidad y aprobación de la valorización es notificada ya por el sistema, ¿no? Al supervisor o inspector de obra, ¿no? Así como al área usuaria, contratista, ejecutor de obra, el monitor de obra, al residente de obra, al correo electrónico que figuran en el RNP, se hace o cuaderno de obra digital, según corresponda a cada uno de los usuarios a quienes se le notifica, ¿no? Y acá hay un tema de observaciones. De corresponder o de ser el caso, el área usuaria registra las observaciones en la sección de valorizaciones electrónicas del SEACE, las cuales son notificadas por el sistema al supervisor inspector según corresponda, así como al área usuaria, al contratista, ejecutor de la obra, al usuario, a todos los usuarios, para que se pueda proceder a subsanar las observaciones. Y ahí está el registro de subsanación. El supervisor o inspector, según corresponda, registra la subsanación de las observaciones en la sección de valorizaciones electrónicas se hace, la cual es notificada por el sistema al área usuaria de la entidad y a todos los usuarios que estamos viendo ahí, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? No se han puesto en el supuesto de que el supervisor le diga a la entidad, oye, entidad, para mí la valorización es correcta, como consecuencia no tengo nada que subsanar, ¿no? Entonces, ese procedimiento que tendría que ser en parte de la subsanación, no se establece luego qué cosa va a hacer la entidad. La entidad, por un tema de interés público, tendría que
indicar que la valorización que él ha corregido es la correcta, si es que el supervisor dice que no es así, y tendría que notificar también ese hecho, ¿no? Pero no tiene, por ejemplo, ese procedimiento del sistema, por la cual se tendría que agregar ese paso que no está previsto, ¿no? ¿Cuáles son las dudas? Aparte de la que les acabo de mencionar, es que en el artículo 194.5 del reglamento de la ley establece que los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor. Ojo, la valorización ahora es una formulación conjunta entre el contratista y el supervisor o el inspector. Y son presentados a la entidad dentro de los plazos que establece el contrato. Ya sabemos que son en los 5 días, en los primeros 5 días siguientes del mes siguiente, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente. Sin embargo, no hay una participación activa del contratista en el tema de los registros, ¿no? Entonces, le dan toda la potestad al supervisor, a pesar que la formulación de la valorización es en forma conjunta. Es lo que dice el reglamento. A diferencia de los reglamentos anteriores, o la ley de contratación anteriores, que decía que solamente el contratista con el supervisor hacían el recorrido y, lógicamente, conciliaban los metrados, ¿no? Y la valorización estaba a cargo exclusivo del supervisor, ¿no? Sin embargo, con esta ley 3225 y su reglamento y sus modificatorias futuras que han habido, después de su aprobación, establece claramente que es el contratista y el inspector o supervisor quienes están encargados de formular la valorización. Entonces, sin embargo, le dan la potestad al supervisor para que pueda subsanarlas, ¿no? Entonces, ahí deberían decir la subsanación de la valoración en coordinación con el contratista, porque lógicamente el contratista es el que ha participado en forma conjunta con el supervisor en su formulación, porque si no, el contratista, al modificar la supervisión en forma unilateral, la valorización de acuerdo a las observaciones de la entidad, se va a generar una controversia innecesaria. Dado que las valorizaciones pueden ser controvertidas, ¿no? Ya sabemos que las valorizaciones, si el monto controvertido es mayor del 50% digamos, del monto del contrato, que es muy difícil que sea, pero bueno, es lo que establece el reglamento, y no está de acuerdo con la valorización pagada, lo puede controvertir, ¿no? Y al ser controvertida, y ya no corresponde en forma exclusiva al supervisor y a la entidad decidir si le paga o no, ¿no? Ya esto le corresponde, el mandato de pago va a ser ordenado por un tribunal arbitral o por la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Según corresponda, ¿no? Porque pongo IO porque la Junta de Resolución de Disputas dispone que se pague, pero la entidad tiene todavía la potestad de arbitrarlo una vez que la obra es recepcionada, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se registrarán estos casos? ¿No? Porque estos casos es fuera del procedimiento que está establecido en esta directiva, ¿no? Ya es por mandato de un tercero, ¿no? Entonces, no está establecido tampoco en la directiva cómo es que se van a registrar estas valorizaciones, ¿no? Y tampoco está registrado, supongamos que no lo lleve a la controversia, ¿no? Pero en materia de observación, el contratista es disminuido o le pagan menos en la valorización porque no son reconocidos algunos metrados. Pero el reglamento establece que esos metrados se van a conciliar en la liquidación. Y es posible que en la liquidación se tengan que modificar las valorizaciones producto de estas observaciones. Tampoco hay un procedimiento, porque eso va a llevar, por ejemplo, si finalmente en la liquidación se reconoce ese metrado, esa valorización tiene que ser corregida y se verá en la liquidación, porque eso tiene que ver con las actualizaciones de precios y todo lo demás,
y como consecuencia tampoco hay un procedimiento para este tipo de casos, ¿no? Entonces, la, la OCE pues tiene que hacer una directiva realmente que sea aplicable y que se ponga en todos en todos los supuestos para que luego no haya problemas en la aplicación de la directiva, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, ya tengo muchas consultas del cuaderno de obra digital que en muchos casos, a pesar que es obligatorio, no están utilizando el cuaderno de obra digital, ¿no? Se hacen unos problemas para generar los usuarios y todo lo demás. Como consecuencia hay un incumplimiento que se tendría que corregir en el cuaderno de obra, en esta directiva, del cuaderno de obra digital, ¿no? Para que no ocurra, por ejemplo, con un caso como esos, es que se está aportando con el propósito de que sea una directiva aplicable. Y en el tema de las valorizaciones, no solamente hay múltiples tipos de valorizaciones de obra en la gestión de un contrato, valga la redundancia de obra, ¿no? Tenemos la valoración del contrato principal, que no lo veo ningún problema, porque tiene un procedimiento que está establecido y como está basado en este artículo 124, está claramente establecido. Los adicionales, de igual manera, porque es de la misma periodicidad que el contrato principal, ¿no? Los mayores metrados también estarán siendo considerados en forma periódica, ¿no? Pero el tema de gastos generales, por ejemplo, producto de una ampliación de plazo o producto de una ampliación de plazo, ya sean gastos generales variables, diarios o acreditados. ¿Cómo es que le voy a registrar eso si está fuera del periodo? ¿No? Porque está en el marco de este artículo del reglamento. El reglamento también establece que cuando hay una ampliación de plazo, aparte del gasto general, el contratista también, si ha sido afectado, puede cobrar costos directos, ¿no? ¿Cómo es que se va a registrar estos costos directos? ¿No? ¿Cuál es la documentación que va a acreditar estos costos directos? No es de periodicidad mensual. El contratista, una vez que le amplían, hay la ampliación de plazo y presenta sus actualizaciones de su programa, sus calendarios y todo lo demás, en los primeros 7 días, tiene derecho a presentar su valorización y tiene derecho a estos costos directos si ha sido afectado en este aspecto, ¿no? Sin embargo, no hay un mecanismo para estos casos, ¿no? El tema de la valorización de intereses, ¿cómo es que se va a valorizar? El tema del COVID, el tema cuando hay una suspensión de plazo de ejecución, que lo mencionan en la directiva, cuando hay una suspensión del plazo de ejecución, nos indica que los gastos generales no serán reconocidos. No se reconocerán gastos generales al contratista, sin embargo, se reconocerán costos que estén directamente vinculados a la viabilización de la suspensión del plazo de ejecución, ¿no? Como tendrá que dejar, pues, en el caso, por ejemplo, de una obra, tendrán que dejar guardianes, equipo de emergencia, etcétera, etcétera. Y eso cómo se va a registrar, ¿no? El tema específico, por ejemplo, como es el tema del COVID, el tema de otras valorizaciones producto de modificaciones no convencionales, entre comillas, ¿no? De acuerdo al artículo 34 del reglamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo eso se va a registrar? No lo explica, ¿no? Porque esta plataforma de registro de valorizaciones sería importante y de gran utilidad si se registran todas las afectaciones presupuestales que tiene el proyecto para el tema de visibilidad y para el tema de transparencia. Porque si solamente me voy a dedicar a registrar las valorizaciones convencionales, no va a ser, cualquier usuario que entre ahí va a ver cuánto se gastó en este proyecto hasta ahora, hasta la fecha, no vamos a poder determinar cuál es la afectación real del proyecto en el tema financiero, ¿no? Entonces, son cosas
que están previstas en el reglamento. Todo lo que está acá, todo este tipo de valorizaciones está previsto en la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a tratar en esta directiva? No lo he visto cómo se va a tratar. Podríamos nosotros interpretar, podríamos hacer algo, pero vuelvo a repetir que cuando hay interpretación, 5 personas interpretan diferente y pueden implementarlo diferente, con la cual la información también que vamos a tener en la base de datos no nos va a servir mucho para sacar reportes, porque me entiendo que el Estado intentará tener reportes financieros producto de este sistema, porque si no, no sería tan útil, ¿no? Aparte de los sistemas de control, también necesitarían toda esta información para poder hacer sus mecanismos de control, o si no, regresaríamos pues para estos casos a el tema de tener mecanismos físicos o documentos físicos y documentos digitales en una misma obra, ¿no? Para el tema de valorizaciones, cosa que no es muy recomendable. El registro de la fecha de pago de valorizaciones. El área usuaria es la encargada de registrar la fecha de pago de la valorización en la sección de valorizaciones del SEACE, una vez que las áreas responsables de ejecución del pago de entidad hayan efectuado, ¿no? Entonces, sin embargo, en las complementarias de esta misma directiva nos indica que sí, en el futuro lo van a integrar, ¿no? con otras plataformas, ¿no? Como es el SIAF y todos estos sistemas que en el futuro ya estos registros se entiende que serían en forma automática. El registro de la fecha de pago de la evaluación es notificado por el propio sistema a todos los usuarios que vemos ahí, ¿no? Al área usuaria, al contratista, al ejecutor de obra, al monitor de obra y al residente de obra, al correo electrónico que figuran en cualquiera que está registrado cada uno de estos usuarios según corresponda, ya sea en el Registro Nacional de Proveedores, en el SEACE, en el cuaderno de obra digital, ¿no? Entonces, como vemos, hay unas cosas que se tienen que ajustar en esta directiva con el propósito de que sea más viable y realmente sea de utilidad para todo tipo de usuario, ¿no? Luego vamos a hablar rápidamente sobre este decreto de urgencia número 063/2021, que realmente es el decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias, complementarias, durante el año fiscal 2021 para promover la dinamización de las inversiones en el marco de la reactivación económica y la ejecución del gasto público, así como asegurar la continuidad de los procesos de contratación en el marco del Sistema Nacional de Abastecimientos. Y dicta muchas disposiciones, ¿no? Pero la que es materia del análisis en este conversatorio es el famoso artículo 8, ¿no? Que es el Fondo de Garantía como medio alternativo para garantizar los contratos, ¿no? Entonces, este decreto de urgencia dice, sabemos que el Fondo de Garantía, sabemos que, digamos, las cartas para firmar el contrato tenemos que presentar una garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Que es el 10% del contrato. Para este caso, en este decreto de urgencia y durante este año fiscal, nos indica, ¿no? Que autorícese a las entidades para que en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, que lo veríamos en alguna oportunidad, lo vimos con ustedes, por la retención del monto total de la garantía correspondiente, ¿no? El tema de accesorios, por ejemplo, es cuando ahora se pueden contratar pues obras, ejecución de obra y su operación y mantenimiento, ¿no? La operación y mantenimiento es digamos, un servicio accesorio como consecuencia, entre otras cosas, a eso se refiere, ¿no? Entonces podría presentar, puede optar también por este tipo de garantía, ¿no? Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla lo siguiente.
Para aquellos que no cuenten con buena pro, todavía, o sea, el proceso de selección, inclusive, eh, y hay un ganador, pero todavía no hay buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro. Una vez que le otorga la buena pro, en el acta dice, mira, tú podrías optar por este mecanismo que está previsto en el decreto de urgencia 063 del año 2001. Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad comunicando su decisión a los postores a través del correo electrónico, proporcionando durante el procedimiento de selección como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena. Entonces la entidad tiene que estar atenta porque es facultad de la entidad para poder implementar este decreto de urgencia, este artículo 8, que es promovido por el propio Estado, con el propósito de dinamizar pues, las inversiones, ¿no? En el marco de la reactivación económica. El numeral 8.3, que ya es específicamente para obras, lo dispuesto en el numeral precedente es aplicable para los contratos de ejecución periódica y suministro de bienes, servicios, consultorías y de ejecución de obras, o sea, para supervisiones también, o para consultorías de obras también, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. El plazo de prestación, o sea, de la ejecución del servicio o de la ejecución de la obra, sea igual o mayor a 60 días calendarios, ¿no? Entonces, tiene que tener un plazo mayor a 60 días. Y que se considere, según corresponda, al menos 2 pagos a favor del contratista o 2 valorizaciones periódicas en función del avance de obra, ¿no? Entonces, tiene que haber como mínimo 2 valorizaciones. Y esta retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse. O sea, si es que hay 2 valorizaciones, entonces en la primera valorización le retendrán el 10% del contrato, ¿no? Entonces la retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato. Nos sabemos que en el caso de obras, la carta de fiel cumplimiento es devuelta al consentimiento de la liquidación, ¿no? O que haya quedado firme en la liquidación. Entonces, en ese momento se devuelve la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Entonces, idénticamente acá, se devolvería al momento de que se apruebe la liquidación, ¿no? En términos generales, nos parece que este decreto de urgencia sí va a dinamizar, ¿no? En el caso de infraestructura, la reactivación económica, dado que muchos contratistas tienen dificultades por el propio problema financiero y económico por el tema de la pandemia, tienen que las entidades financieras tienen reparos en entregar ahora fianzas para fiel cumplimiento, ¿no? Cosa que con este decreto está superado, con la cual va a haber mayor cantidad de participantes o de postores en los procesos de selección, ¿no? Y eso es lo que realmente el Estado está buscando en este caso, ¿no? Eso es en términos generales lo que quería comentarles tanto de la directiva como de este decreto de urgencia. Bueno, esperamos sobre todo sus aportes y comentarios para este proyecto de directiva de gestión de las valorizaciones a través del SEASC, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marco. Muy clara tu exposición. A ver, pedimos a los colegas que a través del chat muestren sus aportes. Hay ya algunos comentarios. Un saludo a los colegas César Medina, Prudencio Mesa, Walter Moreno, Amador Pinedo, Francisco Villegas, Juan Castillo Aedo, Amador Pinedo, Joana, Abraham, Miguel Martínez, David Jesús, Roberto Llanos, César Jurra, Militza Barrera, nuestra colega Militza Barrera, y justamente pues César
César Jurrá, digamos, dice, ¿no? ¿Cuál sería la utilidad para nosotros los ingenieros esta directiva, ¿no? Efectivamente, la primera impresión que causa esta directiva es que los funcionarios del OCE están perdiendo el tiempo en asuntos irrelevantes cuando hay cosas más importantes que atender en el tema de la normativa, ¿no? Como por ejemplo, eliminar la penalidad de hasta el 20%, que es un absurdo, ¿no? Y en toda Latinoamérica es el único país donde la normativa es inquisidora contra los proveedores del Estado, cuando deben ser, digamos, promotoras del desarrollo de las empresas, de los ingenieros contratistas, los ingenieros consultores. Esta directiva en realidad le falta muchas cosas, como has explicado, Marco, y cuando indican, por ejemplo, de quiénes son los que van a tener acceso a esta plataforma, indican pues que va a tener acceso el funcionario de la OSI, ¿no? Del órgano de control interno. Entonces, tendrían que aclarar en esta directiva que el funcionario de la OSI que tenga acceso debe ser ingeniero civil, ¿no? Generalmente, pues, ustedes saben que en la OSI paran contadores, economistas, abogados. Entonces, ¿qué van a saber de valorizaciones esos señores? Entonces, en este proyecto de directiva habría que añadir que el funcionario del órgano de control interno debe ser un ingeniero civil. Y tampoco cualquier ingeniero civil, tiene que ser un ingeniero civil especialista en costos, presupuestos y valorizaciones. Del mismo modo, también le dan la potestad a los funcionarios del OCE de tener acceso a esta plataforma, pero también el funcionario del OCE tiene que ser ingeniero, ¿no? Que va a ser un abogado con el tema de valorizaciones, que va a ser un economista con el tema de las valorizaciones. Sería simplemente una pérdida de tiempo, ¿no? Y en lugar de ser un factor que sume, va a ser un factor que resta. Entonces, otro tema sería para modificar este proyecto es que el funcionario del OCE también debe ser ingeniero civil y especialista en valorizaciones, ¿no? Funcionario del órgano de control interno, funcionario del OCE también. En el tema del residente de obra, indican que el residente debe tener acceso, pero además del residente debe tener acceso también el especialista en valorizaciones. Igualmente, en el caso del supervisor, además del jefe de supervisión, tiene que tener acceso también el especialista en costos y valorizaciones de la entidad, ¿no? El otro punto también discutible es que en las valorizaciones se exige que en esta plataforma electrónica se incluya el informe de las actividades del personal clave, ¿no? En una obra generalmente pues hay 20, 25 especialistas del contratista y la función de los especialistas del contratista es producir, ¿no? Para que la obra pueda avanzar. Entonces ahora se está exigiendo que estos ingenieros ahora, además de estar en obra, atendiendo al día a día, tengan que hacer un informe para el simple hecho de satisfacer esta directiva. No, generalmente el trabajo del personal clave, del contratista, es verbal, ¿no? De organización, de apoyo al residente, digamos, dar las directivas al personal técnico, pero resulta que ahora tiene que ser un informe para satisfacer esta plataforma. Consideramos que esto no debe ser así. Igualmente, los controles de calidad, ¿qué pasa si hay vaciado de concreto el día 30 o el día 31, ¿no? Los controles de calidad no lo vamos a tener esos días, lo vamos a tener después. Entonces, ¿qué? ¿No se va a valorizar eso? Entonces, es evidente pues que esta directiva no lo han hecho ingenieros y esperemos pues ahora que están pidiendo que los aportes consideren lo que estamos considerando. Piden vista fotográfica de los trabajos efectuados en el proyecto. Esto va a ser un factor de controversia, ¿no? Porque ya el supervisor está obligado en sus informes mensuales presentar fotos, ¿de acuerdo? Y ahora resulta pues que esto no está claro tampoco. Tenemos que presentar fotos de cada una de las partidas que se hacen en el mes, ¿cierto? Y son 30 días que se trabajan por actividades. Entonces, consideramos que esto de las fotos, pues, que vayan a esta plataforma, realmente no tiene ningún sentido.
Y coincidimos en ese sentido, pues, con la molestia que están expresando también los colegas a través de las redes, de las redes sociales, ¿no? Bien, vamos a, por ejemplo, también el registro de conformidad y aprobación de las valorizaciones dice que deberían enviar a los correos electrónicos de los contratistas, de los correos que figuran en el RNP, ¿no? Pero, ¿qué hay de los consorcios? Los consorcios no están inscritos en el RNP. Los que están inscritos son las empresas que forman el consorcio. Y cuando un consorcio gana, tiene su RUT, tiene su propio dirección, su propio correo electrónico, entonces esto también debería modificarse. Muy bien, en el tema de... muy acertadamente ha dicho Marco que también debería tener acceso pues la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Justamente una de sus funciones es resolver controversias, entre otras, de las valorizaciones. Igualmente, cuando decía Marco que habría una incertidumbre en cuanto al artículo 194 y esta directiva que usamos, ¿no? Tendría que modificarse primero el artículo 194 para que sea coherente la aplicación de esta directiva, ¿no? Mientras tanto, pues, si es que no se modifica el artículo 194, habría que aplicar pues, la pirámide de Kelsen, ¿no? Que valdría el artículo 194 y no esta directiva. O sea, no habría la obligatoriedad de cumplirlo. El otro punto también sumamente importante es es peligroso que personas que no sepan, ¿no? Por eso yo digo que los usuarios tienen que ser ingenieros, porque ¿qué suele pasar, no? Cuando, por ejemplo, algunos políticos van a una obra y dicen, no, políticos y periodistas, ¿no? Dicen, han valorizado, hay un avance financiero del 30%, y yo veo que la obra está avanzado en un 5%, 10%, ¿no? Entonces, lógicamente, si no son ingenieros, no saben, no van a entender que hay un adelanto directo, hay un adelanto por materiales, que eso no se ve en los primeros meses en la obra, ¿cierto? Eso se va dando paulatinamente, y cuando estos señores que no saben empiezan a opinar y todavía dicen, mira, acá están las pruebas, es importante por ese motivo que los que van a tener acceso a esta plataforma, si es que se hace realidad, tengan que ser ingenieros. Es conocido también en muchos casos, sobre todo en los políticos, ¿no? Que salen por la televisión y dicen, esta obra vale 100 millones y se ha pagado 102 millones y acá está la prueba, acá están las facturas, ¿no? Pero claro, la obra puede valer 100 millones y por la fórmula polinómica se convirtió en 102 millones, ¿no? Entonces, el que no es ingeniero no sabe. Debido a todo eso, es importante que los que tengan acceso, si es que esto se llega a hacer realidad, los que tengan acceso deben ser ingenieros civiles, ¿no? Con experiencia en costos, presupuestos y valorizaciones. Y digamos, por el lado contrario, en cuanto a al decreto de urgencia 063-2021, eso sí es un acierto, ¿no? Era uno de los tantos problemas que hacían que los ingenieros independientes, que son contratistas, los ingenieros independientes que sean consultores, se vean hasta cierto punto limitados en poder desarrollarse como contratistas o como ingenieros por el tema de las cartas fianzas, ¿no? A raíz del tema de estos actos de corrupción que se vio últimamente en el caso de Odebrecht, resulta pues que para los bancos el sector construcción era muy riesgoso, ¿no? Y para que los ingenieros independientes puedan tener acceso a la carta fianza, le ponían trabas y muchos bancos y muchas compañías de seguros llegaban al absurdo de pedirle el 100% de depósito para que les otorguen fianzas, ¿no? Que no tenía ningún sentido. Entonces, esta directiva, este decreto de urgencia, el artículo 8, va a ayudar bastante porque se va a permitir ahora que para cualquier monto de obra y de consultoría de obra, uno pueda presentar alternativamente, en lugar de la carta fianza, ¿no? Su carta indicando que nos descuenten el 10% en las valorizaciones. Eso sí es bastante loable. Y aparte, pues, de los otros cambios que se tienen que hacer ya en el reglamento.
Muy bien, hay varias preguntas, Marco. Bueno, justo el colega Luis Jaxa Camargo dice así: los abogados están ejerciendo la profesión indebidamente. Claro, están queriendo ser ingenieros. Eh, Francisco Chávez también pregunta si es aplicable, Marco, y esta es una pregunta ya directa, si esta directiva es aplicable también a las valoraciones de la supervisión. Tu audio, Marco, tu audio. Solamente esta directiva es para valorizaciones de obra, ¿no? No establece en ningún término las valorizaciones porque se basa en el artículo 194 del reglamento que está establecido para valorizaciones de obra. No es Correcto, para correcto. valorizaciones de supervisión, ¿no? Muy bien, la colega Carmen Isabel Bacaya también comenta pues mucha burocracia, ¿no? ¿Para qué tanta cosa al final no te van a, no te van a pagar? Es cierto, hay mucha molestia, esperemos que todo esto cambie. La colega Jacqueline Casanova Espinosa indica que hay muchos ingenieros, que es complicado el acceso al cuaderno de obra digital, ¿no? Y que en ese sentido también es probable que haya complicaciones en cuanto a la plataforma para el tema de las valorizaciones virtuales, ¿no? Y incluso la colega dice, sobre todo, si podría haber un error involuntario. Sí, es lógico, ¿no? Hay errores a veces involuntarios por el corto plazo que hay para procesar la valorización, y la colega dice qué forma habría para hacer las modificaciones. Si podrías aclarar, aunque la norma sí establece, pero Sí, podrías aclarar la a norma raíz de esta establece, pregunta. sí, la norma realmente sí establece eso. Lo que hace una plataforma virtual, en este caso la plataforma del SEACE, es más bien agilizar los procesos, ¿no? Si queremos verlo del lado positivo, ¿no? Porque la información llega mucho más rápido a la entidad. El supervisor ya no va a tener que mandar información impresa, sino lo va a tener que mandar información escaneada, ¿se entiende? No establece, por ejemplo, ahí si es escaneado o es archivos nativos, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que en realidad disminuye la burocracia, ¿no? Sin embargo, coincido que falta de asesoramiento al OCE para implementar estos instrumentos que serían sencillos. Por ejemplo, en el cuaderno de obra digital hay grandes problemas, ¿no? No se llega a implementar adecuadamente. Y eso es sencillamente porque no pusieron que una condición para que pueda iniciar la obra era que tengan los usuarios correspondientes, ¿no? El cuaderno de obra. Igual sucede con los otros instrumentos, ¿no? La JRD tampoco se implementa adecuadamente, es por fallas en la directiva, ¿no? Porque si hubieran puesto en la directiva que la Junta de Resolución de Disputas es un requisito necesario para iniciar la ejecución de obra, en lugar de tener 5, tener 6, entonces ya no tendríamos esas dificultades, ¿no? Sin embargo, como en el caso del cuaderno de obra digital, que sí hace una excepción para el caso de aquellas zonas donde no tienen el tema de Internet, por ejemplo, ¿no? El sistema informático adecuado, hay la excepción y le permiten usar el cuaderno de obra físico. Si ustedes leen esta directiva lo haces sí o sí en forma electrónica. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a ocurrir en aquellas zonas donde no hay acceso a Internet? ¿Tiene que ausentarse el jefe de supervisión de la obra y trasladarse a una zona donde haya Internet? ¿Quién asume esos costos que supone trasladarse y quién asume el tiempo que el jefe de supervisión o algún profesional encargado va a ir a tener que subir esa información, ¿no? Porque se entiende que esa información es personal y esa responsabilidad le andaba al supervisor. Se entiende que es el jefe de supervisión, porque hay un correo, hay un usuario y hay un pago, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos lo que hace es que se vuelvan ineficientes al no poder aplicarse adecuadamente en nuestra realidad, ¿no? Entonces, por ahí un llamado a OCE para que piense un poco más y se asesore de instancias, como vuelvo a repetir, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Abogados, que tienen el expertise suficiente y profesionales competentes como para orientar este tipo de instrumentos que podrían ser buenos, pero cuando no se dictan las medidas adecuadas,
en lugar de mejorar el sistema, se va a empeorar, ¿no? Entonces, el problema para mí principal viene por ahí. Correcto, muy bien. Siguen la molestia de nuestros colegas a través del Zoom. El colega Francisco dice efectivamente, está de acuerdo con eliminarlas, que hay cosas más importantes que ver, como por ejemplo eliminar las penalidades, como ya lo habíamos manifestado. El colega Luis Jackson manifiesta, el OCE no tiene competencia en las condiciones de ejecución contractual. Sí, efectivamente, esa es una de las primeras impresiones que vimos al ver esta directiva. Y justamente por eso decía al inicio, y el OCE tiene tanta cosa que corregir que se meten cosas, digamos, que realmente no son necesarias, ¿no? En todo caso, ya que se está planteando esta plataforma, sería bueno también, ¿no? En lugar de pedir fotos de las obras, informe del personal clave, etcétera, se tiene que añadir en esta plataforma precedentes, ¿no? De laudos arbitrales cuyas controversias han sido de valorizaciones. Y sobre todo también las decisiones que ya están tomando las juntas de resolución de disputas respecto a valorizaciones, ¿no? Porque si bien todos los ingenieros estamos formados para poder hacer las valorizaciones de manera eficiente, el tema de valorizaciones es toda una especialidad, ¿no? En las obras se requiere tanto al contratista como a la supervisión, además de todo el personal clave, especialistas en costos, presupuestos y valorizaciones. Pero aún teniendo los especialistas en costos, presupuestos y valorizaciones, hay muchas controversias, ¿no? Y eso se ve justamente en los laudos y en las decisiones de la JRD, y sería importante, ya que va a existir esta plataforma, que ahí sí se cuelguen las decisiones que se haya tomado en controversia respecto a valorizaciones, sobre todo en la Junta de Resolución de Disputas. Los laudos hechos por abogados realmente no sería de mucha utilidad. De la Junta de Resolución de Disputas, de tal forma que ya los colegas tengan ya un criterio interpretativo, ¿no? Si una controversia ya se resolvió, ya para qué entrar a otra controversia, tomen esas decisiones de la JRD. Esto sí es importante que se plasme en esta plataforma. Elías, discúlpame, yo creo que tu aporte es importantísimo. Yo creo que la Junta de Resolución de Disputas de reciente implementación, pero que ya hay muchas decisiones y mucha absolución de consultas también, que debía haber un sistema especial para la Junta de Resolución de Disputas para que se tome eso como, digamos, como instrumentos de lectura no vinculante que nos permitarse adecuadamente, porque ni siquiera el tema de los laudos que tiene OCE una plataforma, pero sin embargo no está clasificada, no tiene un sistema que nos permita poder utilizarlo adecuadamente, ¿no? O sea, yo quiero buscar un laudo arbitral sobre penalidad y tengo que bajarme 10, 20 laudos para que yo pueda coger por ahí uno de ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que OCE sí tiene muchas tareas y muchos trabajos que hacer, pero la priorización de los instrumentos de gestión que tiene que hacer OCE tiene que estar alineados con la realidad y la necesidad que tiene específicamente en el tema de infraestructura, ¿no? Porque, y eso va a ayudar, pero si no, es difícil, ¿no? Efectivamente, pero para eso pues el OCE debe tener un cuerpo de ingenieros, ¿no? Un equipo de ingenieros especialistas. Con abogados no hacemos nada, ¿no? Con abogados vamos a estar en lo de siempre, ¿no? Que cada 1 año, cada 2 años, cada 3 años se hacen modificaciones y los problemas continúan. Bien, el colega Richard Mena también indica que se entiende que el cuaderno de obra digital no puede ser llenado en un lugar sin cobertura, en base a que a la hora de realizar el cuaderno de obra tiene un filtro que permite determinar desde dónde estás, y que eso también pues, podría ser problema en el tema de las valorizaciones. Y no hay excepción en el caso de valorizaciones. De las valorizaciones. En el caso de cuaderno de obra hay excepción. Puede llevar el cuaderno físico y el supervisor tiene obligación luego de escanear el cuaderno y subirlo una vez al mes a esta plataforma, ¿no? Sin embargo, en el tema de las valorizaciones no hay opción. No hay esa opción, efectivamente, ¿no? No hay opción de presentarlo físicamente a la entidad, no hay opción. Efectivamente, y ahí viene pues lo que tú decías, que está colisionando con el artículo 194 del reglamento. Claro, o sea, para mí es así, yo no soy abogado, pero
Entiendo que por la jerarquía de normas, en el artículo 194 del reglamento dice el procedimiento y yo me ciño a ello, pues, porque... Efectivamente, claro. Pirámide de Kelsen, ¿no? El decreto supremo, el reglamento prima pues sobre cualquier directiva. Bien, bien Marco, interesante la exposición, siguen los comentarios, los colegas están molestos realmente con esta Me directiva. imagino. No he visto, digamos, los comentarios positivos respecto a que las garantías ahora pueden ser la retención del 10%. Esto no se ha difundido mucho, salió como una edición extraordinaria del peruano el día martes, es una El directiva 12, ¿no? reciente, pero es bastante provechoso para todos, no solo para las empresas, para los ingenieros que son contratistas, para los ingenieros que son Para todos los que quieren contratar supervisores. con el Estado, personas naturales o jurídicas, ¿no? Efectivamente, claro, pero sobre todo, ya que estamos en el Colegio de Ingenieros y necesitamos promover el tema de las inversiones en las obras, para los colegas que tenían problemas para poder agarrar más obras, más consultorías, ahora se les facilita, ya que últimamente se estaba contratando y quienes ganaban eran los bancos, ¿no? El provecho era para los bancos. Entonces con esto esperamos pues que sea un motor para que todos los ingenieros puedan salir adelante, sobre todo los que trabajan de manera independiente. Bien, Marco, tus palabras finales. Bien, nuevamente agradecer pues a nuestro capítulo de Ingeniería Civil que continuamente viene promoviendo estos temas de interés a nivel nacional. Y bueno, siempre he dicho a su disposición para cualquier tema de interés, siempre presto a poder estar siempre con usted. Yo agradezco realmente por este espacio que nos permite conversar con muchos colegas. Muy bien, Marco. Continúan las molestias. Teresa Chávez dice, buenas noches, se va a exigir al OCE que sean los ingenieros los que vean los temas de obra. Abel Santa Cruz dice, ojalá que esta directiva no se implementa porque va a generar un caos. Bueno, esperemos pues que el OCE tome estos comentarios para que pueda optimizar y sobre todo dedicarse a cosas más productivas. Bien, Marco, como siempre, ya tienes ya tu enésima diploma. Te vamos a seguir convocando. Y también a todos los colegas quería invitarlos la siguiente semana, el día martes, tenemos al presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, también al director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, al presidente Jorge Zapata, al director ejecutivo del ingeniero Guido Valdivia. Ellos van a exponer sobre planteamientos para dinamizar las inversiones. Seguramente van a comentar también lo que hoy día estamos hablando, que han invitados el día martes a las 7 de la noche. Va a estar Capeco, va a estar también el ingeniero Italo Valle, que es el presidente del Comité de Infraestructura. Y el día jueves, el próximo jueves, también tenemos al presidente de Sedapal, el ingeniero Francisco Dumler, que va a exponer sobre todo el plan de inversiones para reducir la brecha de la infraestructura de agua potable y alcantarillado en Lima Metropolitana. Bien, colegas, entonces esto ha sido todo por hoy y los invitamos para que nos sigan la próxima semana. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.